más, yo sé dónde estoy, batalla les doy, solo y en convoy, yo sé lo que soy. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Esto es Sabor con Fe Católica, un espacio de reflexión y de oración y de crecimiento en la fe. Mi nombre es Ernesto Guzmán y hoy vamos a ver un tema que tal vez te va a incomodar, pero que es necesario. Y es que hay historias que casi nunca se cuentan. Historias de niños que escuchan la puerta abrirse en la noche y tienen miedo de quién va a entrar. Historias de esposas que viven en la incertidumbre de no saber en qué estado llegará su esposo. Historias de promesas que se repiten. Esta es la última vez. Y al día siguiente todo vuelve a empezar. Detrás de muchas de estas historias hay un mismo problema: el alcoholismo. Y hoy quiero que hablemos de este tema con profundidad, con respeto, pero también con mucha claridad. Porque el alcohol, mis hermanos, no destruye rápido, destruye lento y lo peor, destruye en silencio. Antes de empezar con este tema, pongámonos en manos del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy del alcoholismo. Y es que el alcoholismo no empieza cuando alguien pierde su trabajo, cuando hay golpes, no empieza cuando la familia ya se fue, cuando ya se destruyó. No, mis hermanos, empieza mucho antes. Empieza con negación. El alcohólico casi nunca se ve a sí mismo como alcohólico. Y nos vamos a dar cuenta porque dice cosas como: yo puedo dejarlo cuando quiera. No tomo todos los días. No estoy mal. Hay otros peores que yo. Y ahí está el engaño. Es el mecanismo que protege a la persona de aceptar que ha perdido el control. Porque aceptar que hay un problema significa aceptar que necesito ayuda. Y eso duele. La negación es peligrosa porque mientras la persona niega, la familia ya está sufriendo. Voy a darle aquí lectura, mis hermanos, a un versículo de la Biblia que es Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice: el vino lo pone a uno sarcástico, el alcohol excita, el que se da a ellos será un sabio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí la escritura, mis hermanos, no romantiza el alcohol. Dice que engaña, que alborota, que hace perder sabiduría. Entonces, mis hermanos, el alcohólico, después de negar, viene el justificarse, diciendo: es que tomo porque el trabajo me estresa, tomo porque mi esposa me provoca, solo tomo los fines de semana, tomo porque me lo merezco, tomo porque
Es mi única forma de relajarme, de sentirme a gusto. La justificación convierte al alcohol en premio. Pero lo que empieza como me lo merezco, termina siendo no puedo sin esto. Y cada justificación es una pequeña mentira que calma la conciencia. Y mientras más se repite, más normal parece. Porque cada justificación es una pequeña mentira que va calmando la conciencia. Y mientras más se repite, más normal parece. Y es que vivimos en una cultura que pues celebramos el alcohol. O sea, va a haber un bautismo, pues hay alcohol. Un cumpleaños hay alcohol. Una boda, pues, unas cervecitas. Un partido de fútbol, de béisbol, unas cervecitas, no pasa nada. Una reunión familiar, no, pues alcohol. Que me siento triste, no, pues unas cervecitas, hombre, para andar alegres. Ando feliz, pues también, no, otras cervecitas. Entonces ya tenemos esa cultura que para todo necesitamos el alcohol, porque creemos que sin el alcohol no somos felices, no vamos a estar a gustos. Y entonces alguien dice, ¿qué tiene de malo? Todos toman, pero que algo sea común no significa que sea sano. La normalización social es peligrosa porque borra la línea entre el consumo y la dependencia. Y cuando alguien empieza a cruzar esa línea, nadie lo nota hasta que es demasiado tarde. Y es que el alcohol muchas veces anestesia. Así es, mis hermanos, el alcohol nos da esa sensación de anestesiar la conciencia. Y entonces usamos el alcohol para anestesiar el fracaso, la frustración, la sensación de no ser suficiente. Anestesiar tal vez esa herida de abandono. Anestesiar el estrés, la soledad, la culpa. El alcohol no resuelve el dolor, lo adormece, pero el dolor no desaparece, se acumula. Y cada vez que la persona vuelve a tomar, lo que realmente está diciendo es: no sé cómo enfrentar lo que siento. Y el problema es que mientras anestesia el dolor, también anestesia la responsabilidad, anestesia la empatía, anestesia la conciencia. Y cuando una persona vive anestesiada, empieza a dañar a los demás, a esas personas que ama. Y todo esto sin siquiera darse cuenta. Porque el alcohol, mis hermanos, no empieza como adicción, empieza como un pequeño alivio. Y ahí es donde se vuelve peligroso. Porque cuando algo me alivia, pues ya mi mente lo registra inmediatamente como una solución, aunque no lo sea. Entonces, si ya tuve un día pesado, tengo problemas económicos, presión en el trabajo, demasiadas responsabilidades, no sé, el ser proveedor, el ser esposo, el ser padre, todas esas cuestiones. Entonces pues ya llega la noche y con ella el pensamiento del me merezco un trago,
por todas esas preocupaciones que tengo, el de ser buen padre, buen esposo, por las tensiones en el trabajo. Y ese trago no sabe a alcohol, sabe a descanso. Y por un momento baja la tensión, relaja el cuerpo, silencia la mente. Y el cerebro aprende algo muy rápido. Cuando estoy estresado, esto me ayuda. El problema es que el estrés no desaparece, solo pues, se pospone. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, se estamos anestesiando la conciencia. Y al día siguiente regresa, y a veces regresa más fuerte. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues aumentar la dosis. Lo que era una copa se convierte en 2, 3 copitas. Lo que era ocasional se vuelve una rutina. Y sin darte cuenta, hermano, ya no estás tomando por gusto. Estás tomando para sobrevivir al día. Hay fracasos que no se dicen. Fracaso laboral, fracaso económico, fracaso como esposo, fracaso como padre. La sensación de no ser suficiente también pesa. Y aquí el alcohol ofrece algo seductor. Nos ofrece olvido. Y mientras estoy tomando, pues no siento que fracase. No escucho la voz interna que me acusa. No me comparo. No pienso. Pero sorpresa, el alcohol no elimina el fracaso. Elimina la conciencia del fracaso. Pero cuando pasa el efecto, el fracaso sigue allí. Y ahora esto, si le sumamos uno más, el fracaso de no haber sabido enfrentarlo sobrio. Hay hombres que lo tienen todo y aún así sienten algo roto por dentro. Una sensación difícil de explicar. Un vacío, una desconexión, una falta de propósito. Y el alcohol viene a llenar ese espacio, pero temporalmente. Te va a hacer sentir acompañado, te va a hacer sentir ligero, te va a hacer sentir algo. Pero el vacío, mis hermanos, no se llena con el alcohol, simplemente se va a profundizar. Porque cada vez que huyas de enfrentar ese interior, te vas alejando más de entenderlo, y el día que no tomas, el vacío pues duele más, se siente más intenso. Muchos hombres no fueron enseñados a hablar de lo que sienten, de expresar sus emociones. No hablan de las heridas de la infancia, de si tuvieron padres ausentes, si hubo algún rechazo, de humillaciones, de abandono, de violencia. Y como no saben cómo procesarlo, lo guardan. Pero el dolor guardado no va a desaparecer. Se convierte en enojo, en rabia, en tristeza, en frustración. Y aquí el alcohol se vuelve medicina casera para heridas profundas.
pero es una medicina que no cura, solo infecta más. Porque en lugar de sanar la herida, la tapa, y lo que se tapa sin limpiar termina pudriéndose. El alcohol, mis hermanos, no destruye de golpe. Primero va erosionando con cosas invisibles. Y una de las primeras cosas que se pierde es la dignidad. Y la dignidad es eso que te permite mirarte al espejo sin vergüenza. Pero cuando el alcohol toma el control, empiezas a hacer cosas que sobrio jamás harías. ¿Qué cosas te puede hacer el alcohol? Pues que hables de más, que exhibirte, que, no sé, caerte de borracho, perder el control. Y algo muy triste es hacer el ridículo frente a tus hijos. Y tal vez otros se rían, pero dentro de ti hay algo que se rompe. Porque en el fondo sabes que no eras tú, pero sí fuiste tú. Y cada episodio deja una pequeña grieta en tu autoestima. Hasta que llega un día en que ya no te reconoces, o no te reconocen ni tu familia ni tus amistades. Hay algo que duele mucho en las familias, y es escuchar a un hijo decir: mi papá cuando toma ya no es el mismo. El alcohol puede transformar al hombre de tranquilo a explosivo, al cariñoso en indiferente, al responsable en irresponsable. Y la familia empieza a vivir con un miedo. No miedo constante, pero sí incertidumbre de cómo va a llegar hoy. Y eso, mis hermanos, eso desgasta. Eso rompe la seguridad del hogar. Un hogar debe ser refugio. Pero cuando hay alcoholismo, se vuelve territorio impredecible. Y es que la violencia no siempre empieza con golpes. Empieza con palabras, con pequeños insultos, humillaciones, gritos, desprecio. Y lo más grave es que muchas veces al día siguiente dices: perdón, no sabía lo que decía, no me acuerdo. Pero las palabras, mis hermanos, sí dejaron marca. Hay que recordar que, como dice el dicho, ¿no? Duelen más las palabras que los golpes. Y un niño no olvida cuando su papá insulta a su mamá. Una esposa no olvida cuando la llamas inútil. Un hijo no olvida cuando le dicen que estorba. El alcohol desinhibe lo que estaba contenido. Y muchas veces lo que sale es el dolor no resuelto y se convierte en agresión.
Entonces aparece ya la agresión física. Fíjense, ya brincamos otra barrera más fuerte. Ya aquí ya no hay excusas. ¿Por qué? Porque aquí ya vienen los empujones, vienen los golpes, ya viene el azotar las puertas, lanzar objetos. Y aunque después venga el arrepentimiento, el miedo ya se instaló en la casa. Y el miedo cambia la dinámica familiar. Los hijos caminan con cuidado. La esposa mide cada palabra. Todos aprenden a no provocarte. Eso, mis hermanos, eso no es un hogar. Eso es supervivencia. Y aquí entonces aparecen las promesas que no se cumplen. Es la última vez. Mañana dejo de tomar, te lo prometo. Por mis hijos, por mi mamá. Pero el problema no es que lo diga, es que ya lo dijo muchas veces. Cada promesa incumplida desgasta la confianza, y la confianza es como un vidrio. Cuando se rompe, puedes pegarlo, pero nunca vuelve a ser igual. Llega un punto en que la familia pues ya no te va a creer, ya no cree, y eso es devastador. Porque cuando tú en tu propia casa dejan de confiar en ti, empiezas a quedarte solo. Y luego pues ya amanece, llega la mañana, despiertas con dolor de cabeza, ya hay un silencio incómodo en la casa, miradas que se evitan, y te llega la culpa, esa culpa que aprieta el pecho de decir, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Me habrán escuchado los niños, los vecinos? ¿Cómo llegué? La culpa duele, pero en lugar de enfrentarla, muchas veces vuelves a hacer lo mismo. Porque el mismo alcohol que causó el problema se convierte en la forma de escapar de esa culpa. Y ahí empieza ese círculo vicioso. Tomo, daño, pues me siento culpable, vuelvo a tomar. Eso ya no es diversión, mis hermanos, eso es esclavitud. Porque el alcohol no solo nos roba la sobriedad, roba la autoridad moral. Y cuando un padre pierde su autoridad moral, pierde el respeto silencioso de sus hijos, convirtiendo a un hombre bueno en alguien que su familia teme. El alcohol no destruye en un día. El alcohol va desgastando poco a poco, va corroyendo poco a poco, te va debilitando. Y lo hace en todas las áreas, Y el cuerpo, tarde que temprano, va a pasar factura. Al principio parece que no. Y tú puedes decir, ahorita puedo tomar todo lo que quiera, estoy joven, yo aguanto. Pues mi abuelo tomaba mucho y vivió muchos años. Pero el cuerpo no negocia.
y tarde que temprano van a aparecer esos problemas. Vas a sentir que el hígado se inflama, que la presión sube, que el corazón se te acelera más, el sueño se desordena y algo importante, el sistema nervioso se agota. Y lo más irónico de esto es decir que o pensar que tomas para relajarte, pero ahí el cuerpo vive en constante estrés químico, porque ya con tanto tiempo tomando, pues va a haber temblores, vas a tener más dependencia del alcohol, hay necesidad física de estar consumiendo, ya no es un deseo, es abstenencia, y cuando el cuerpo empieza a necesitarlo, ya no hay control, ya no lo controlas, ya el alcohol ya te está controlando, ya te encadenó. El alcohol cambia el cerebro, no solo el comportamiento. El cerebro afecta la memoria, afecta la concentración, afecta el juicio, la capacidad de tomar decisiones sanas. Las reacciones se vuelven más impulsivas. La paciencia disminuye. La tolerancia se reduce. Y lo más peligroso, se altera la percepción de la realidad. El alcohólico empieza a minimizar lo grave y a exagerar lo pequeño, a interpretar ataques donde no los hay. El alcohol no solo nubla la mente, reconfigura la forma de pensar, y un cerebro afectado toma decisiones que destruyen el futuro. El deterioro también llega al ámbito laboral. Empiezas a llegar tarde, empiezas a faltar, bajas tu rendimiento, empiezas a tener conflictos con tus compañeros, a tener errores repetitivos. Tal vez al principio pues nadie lo va a notar, pero la constancia del desorden termina evidenciándote. Y cuando el trabajo empieza a peligrar, la presión aumenta. Y en lugar de corregir, muchos empiezan a beber más. Y aquí empieza un ciclo que se alimenta solo. El trabajo, mis hermanos, muchas veces es la última estructura que sostiene al hombre. Esa rutina, el trabajo es ingreso, es identidad, es dignidad. Pero cuando el alcohol empieza a afectarnos los horarios, el rendimiento, esa actitud, la paciencia se acaba. Y primero lo que va a pasar es que va a haber advertencias, luego va a venir una suspensión y después viene el despido. Y el día que te llaman a la oficina y te dicen hasta aquí, mis hermanos, no se pierde un salario, se pierde estabilidad. Y en lugar de reaccionar con claridad, muchos reaccionan con más alcohol. Porque el golpe al orgullo es fuerte.
Pero el alcohol no va a devolver el empleo, solo va a acelerar esa caída. Y perder el trabajo no solo va a afectar ese ingreso, va a afectar tu identidad. Porque para muchos hombres el trabajo es parte de su dignidad. Y cuando eso se tambalea, el golpe es fuerte, más doble. La reputación tarda en construirse y en minutos en quebrarse. Pasa todo lo que hemos logrado, toda esa reputación, todos esos logros, en segundos, ¡pum!, lo tumbamos. Y entonces empiezan los vecinos a comentar, los familiares empiezan a observar, los hijos empiezan a escuchar los rumores. Fíjate que el papá de fulano, ya sabes cómo es. Cuando toma, se pone, hijo de su... La reputación no se destruye por un error. Se destruye por repetición. Y llega un punto en que la gente ya no te ve como persona, como padre. Te ven como el que toma. Y eso duele, mis hermanos. Porque el alcohol termina definiendo tu identidad. El alcoholismo no solo aleja a la familia, te aleja de ti mismo. Y muchas veces te aleja de Dios. La culpa genera distancia. La vergüenza genera silencio. El desorden genera desconexión. Se pierde la disciplina. Se pierde la oración. Se pierde el sentido. Y lo más delicado, el alcohol empieza a ocupar el lugar de consuelo que debería ocupar la fe, que debería ocupar Dios. Se convierte en el refugio, en el calmante, en la respuesta. Pero ningún líquido puede llenar ese vacío espiritual. Cuando la vida espiritual se deteriora, mi hermano, la conciencia se adormece. Y cuando la conciencia se adormece, la caída se acelera. Porque cuando hablamos de alcoholismo, casi siempre miramos al que bebe. Pero pocas veces hablamos también de la mujer que vive con el alcohólico. Y muchas veces ella es la que más carga. La ansiedad no empieza cuando él toma. Empieza antes, empieza en la tarde, empieza cuando empieza a ver el reloj, la hora, cuando le marca al esposo y este no contesta. Empieza cuando pues escucha que ya salió del trabajo. Ahí empieza toda esa ansiedad. Entonces el cuerpo de la esposa empieza a entrar en alerta. No porque quiere exagerar, sino porque ha aprendido que no sabe qué versión va a llegar a casa.
La esposa de un alcohólico vive anticipando el caos. Eso, mis hermanos, desgasta el alma. Esa incertidumbre de no saber en qué estado va a llegar. Va a haber noches tranquilas, va a haber noches tensas, noches en silencio. Pero va a haber noches también donde va a haber gritos, golpes. Y esa incertidumbre es lo que más rompe la estabilidad del hogar. Un hogar necesita seguridad emocional. Pero cuando la puerta se abre y todos contienen la respiración, eso ya no es paz. Eso es supervivencia. La esposa aprende a leer los pasos del esposo, a identificar el tono de voz, a oler el alcohol antes de que el marido diga una palabra. Y esa constante evaluación crea agotamiento emocional, mis hermanos. Y hay algo que duele profundamente, y es que ella tiene que cubrirlo, inventar excusas, decir, pues es que está cansado, pobrecito, por eso tomó, no se sentía bien, tuvo mucho trabajo, viene muy estresado. Pero la vergüenza no es solo por lo que él hace, es por lo que otros empiezan a notar, esas miradas, esos comentarios, esos rumores. Y muchas mujeres prefieren aislarse antes de exponerse. Dejan de asistir a reuniones, evitan eventos familiares, se retraen. Y el alcohol no solo aísla al que bebe, aísla a toda la familia. Y luego está la soledad dentro del matrimonio. Esta es una de las más dolorosas, porque no es la soledad de estar sin pareja, es la soledad de que ella se sienta acompañada, pero sola. Dormir al lado de alguien que emocionalmente no está. Intentar hablar y no ser escuchada. Intentar confiar y no poder. El alcohol roba la conexión. La intimidad emocional desaparece y la comunicación se vuelve superficial o conflictiva. Y muchas veces la esposa pues deja de pelear. Y no porque esté bien, sino porque se cansó, mis hermanos. Y cuando una mujer deja de intentar, el matrimonio ya está gravemente herido. Y aunque nadie quiera admitirlo, muchas esposas viven con miedo a la reacción del esposo, miedo a provocarle un enojo, miedo a que los hijos vean algo peor, miedo a que la situación escale aún más. El miedo cambia la dinámica y ya empieza a medir tus palabras, a evitar temas, a caminar con cuidado. Eso ya no es amor. Eso es que esté viviendo con una tensión constante.
El alcohol no rompe el matrimonio en una noche, mis hermanos. Lo va fracturando en pequeñas traiciones diarias. Entonces vemos esas promesas incumplidas una vez más. Te prometo que esta es la última vez. Mañana empiezo a cambiar. Confía en mí. Y ella al principio quiere creer. Porque te ama, porque espera, porque recuerda al hombre que conoció, con el hombre que se casó. Pero cuando la promesa se repite y el comportamiento no cambia, la palabra pierde valor. Y cuando una palabra pierde el valor, la confianza empieza a morir. Un matrimonio no se sostiene solo con amor, se sostiene con credibilidad. Y cada promesa incumplida es una grieta más. La confianza es frágil y el alcohol va desgastando lentamente las mentiras sobre cuánto tomó, mentiras sobre dónde estuvo, no sé, ocultando mensajes, ocultando los gastos. Y cuando la mentira se vuelve frecuente, mis hermanos, ya la relación se convierte en interrogatorio. Ya la esposa se está preguntando, ¿es verdad lo que me está diciendo? ¿Me estará diciendo todo? ¿Otra vez? Un matrimonio, mis hermanos, sin confianza no descansa. Se vive en sospecha y vivir así pues, agota. Aquí es donde muchas parejas ya no pelean, se cansan, se apagan, se distancian y ya no discuten porque ya no esperan ese cambio, ya no reclaman porque ya no creen, ya no insisten porque ya no confían. El amor no siempre muere por falta de sentimientos. A veces muere por ese agotamiento, por años de promesas rotas, por años de tensión, por años de incertidumbre. Y aquí, mis hermanos, muchos divorcios no empiezan también por falta de amor. Empiezan por esa falta de sobriedad. ¿Por qué? Porque aquí entra el yo no haría eso sobrio. Y exacto, cuando estás sobrio no harías muchas cosas. Y ese es el punto. Que el alcohol baja inhibiciones, reduce el juicio, debilita los principios. Y aquí muchas veces, mis hermanos, es donde ya alcoholizado empiezan coqueteos con otra persona, empiezas a mandar mensajes que no deberían enviarse, besos que no deberían existir, relaciones que destruyen años de matrimonio. Y al día siguiente viene la frase típica: fue el alcohol. Pero el alcohol no asume las consecuencias. Quien asume las consecuencias es la familia. La confianza traicionada no vuelve
intacta. Y aunque hay ya un perdón, la imagen no se borra. Y cuando llega el divorcio, muchas veces no es por un evento grande, mis hermanos. Es por ese desgaste que se fue acumulando diariamente a través de los años. Hay un momento en el alcoholismo donde todo lo que parecía exageración, ¡pum!, se vuelve realidad. Ese momento donde la negación ya no alcanza, donde las excusas ya no convencen, donde el daño es visible. Y el alcohol no solo cuesta emocionalmente dinero, botellas o esas saliditas, ahí muchas veces ya alcoholizado ya te metiste en problemas y pues ya tuviste que pagar multas, si chocaste a pagar los daños, a pagar gastos médicos. Entonces, mis hermanos, el alcohol cuesta dinero. Dinero que podría ser para la casa, para los hijos, para tener una estabilidad. Y cuando el ingreso empieza a verse afectado por el consumo, la tensión aumenta. Vamos a dar una pequeña lectura aquí, mis hermanos. Vamos a leer a ver si encuentro aquí la de Primera de Timoteo. Vamos a leer en Primera de Timoteo 3:8. Dice 1 Timoteo 3:8, quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este versículo de 1 Timoteo, capítulo 3:8, no solo se trata de dinero, se trata de responsabilidad, porque ya no es solo un problema de conducta, es un problema que afecta la seguridad del hogar y eso genera discusiones constantes. La desconfianza no aparece de la nada, aparece de mentiras pequeñas, del decir, hombre, solo fue una cervecita, no tomé tanto, estás exagerando, hombre. Y cuando alguien empieza a ocultar, a minimizar o mentir, la otra persona empieza a dudar de todo. Es cuando esa persona se empieza a preguntar, ¿estará diciéndome la verdad? ¿Dónde estuvo? ¿Cuánto gastaría? Y vivir en sospecha permanente desgasta profundamente. Un matrimonio sin confianza se convierte en vigilancia. Y nadie quiere vivir vigilado, ni siendo vigilado. A veces la esposa empieza a adaptarse al problema y empieza a cubrirlo, a justificarlo, miente por él, paga sus deudas, limpia los desastres. Y no porque esté de acuerdo,
sino porque quiere evitar algo peor. Y sin darse cuenta, empieza a sostener el sistema. La codependencia es cuando alguien vive intentando controlar el caos del otro. Pero nadie puede controlar la adicción de otra persona. Y mientras uno intenta salvar, pues esa persona también se va hundiendo. A veces el alcohólico no solo promete, sino que también culpa. Y empieza a decir frases como: si no me presionaras tanto, es que tú me haces enojar, por tu actitud tomo más, hombre, estás exagerando, no es para tanto. Eso, mis hermanos, es manipulación. Es estar desplazando la responsabilidad, hacer que la otra persona dude de su propia percepción. Y eso es profundamente dañino. Porque la víctima empieza a preguntarse: ¿será que sí estoy exagerando? Y cuando alguien que ama empieza a dudar de su propia realidad, el daño psicológico es grande. El alcoholismo no solo marca al que bebe, marca a los que también están mirando. Y los hijos, mis hermanos, siempre están mirando. Un niño no debería tener miedo en su propia casa, pero cuando hay alcoholismo, el hogar deja de ser un refugio y se vuelve impredecible. Empieza a haber un miedo a los gritos, miedo a los golpes en la mesa, miedo a que la puerta se abra fuerte o se azote, miedo a la discusión que puede empezar en cualquier momento. Ese miedo constante activa algo en el cerebro del niño y lo mantiene en alerta permanente. Y un niño que vive en alerta no descansa emocionalmente. Aprende a leer los gestos, aprende a anticipar conflictos, aprende a callar, a no provocar. Eso ya no es infancia, eso es supervivencia. Y cuando el grito es fuerte, deja de parecer grave. Entonces, ya cuando tenemos esos gritos frecuentemente, esto se vuelve una rutina. El niño empieza a creer que así se comunican los adultos, que levantar la voz es algo normal, que insultar es parte del carácter, que el respeto es opcional cuando hay enojo. Y lo que se normaliza en casa se replica afuera, en la escuela, con las amistades, en futuras relaciones. El niño no sabe que eso no es sano, porque para él eso fue lo cotidiano, fue ese ambiente donde él creció. Esto es uno de los daños más profundos. Y si el niño ve quien dice amar también grita, humilla o lastima, pues él empieza a asociar amor con dolor. Y crece creyendo que amar implica aguantar,
que querer a alguien implica soportar, que el cariño viene mezclado con miedo. Eso es devastador, porque cuando ese niño ya sea adulto, puede tolerar relaciones dañinas, pensando que eso es normal. Vamos a dar lectura a otra lectura, mis hermanos, que es Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice: padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este versículo, mis hermanos, pues nos dice que el grito constante, el miedo, la inestabilidad desalientan el corazón del niño. Y también podemos encontrar hijos que sienten vergüenza de su papá. Y no hay herida más silenciosa que esta. Ese niño que baja la mirada cuando alguien menciona a su papá. El que espera que no lo vean en estado de ebriedad. El que reza para que cuando... Bueno, pues posible el niño que reza para que su papá no hagan un escándalo en público. Un hijo quiere sentirse orgulloso, quiere presumir a su papá, quiere admirarlo. Pero cuando siente vergüenza, algo se rompe por dentro. Y esa mezcla de amor y decepción genera una confusión profunda. Porque el niño sigue amando, pero también se siente herido. En hogares con alcoholismo, muchos niños dejan de ser niños, se vuelven observadores, protectores, mediadores, se preocupan por su mamá, intentan calmar al papá, cuidan de sus hermanos menores, toman responsabilidades emocionales que no les corresponden. Y aunque desde fuera parezcan pues muy maduros, esa madurez fue forzada. Tuvieron que crecer rápido porque el entorno los obligó. Pero por dentro siguen siendo niños que necesitan de seguridad. Cuando el papá pierde esa estabilidad, alguien ocupa ese espacio y muchas veces es el hijo el que tiene que consolar a la mamá, el que intenta poner el orden, el que guarda el silencio para no empeorar las cosas, ¿verdad? Entonces mis hermanos, un niño no debería de cargar el peso emocional de la familia. Cuando eso ocurre, se altera el orden natural del hogar. Y ese hijo puede crecer con una carga enorme de responsabilidad excesiva, teniendo dificultad para relajarse, problemas para confiar, una necesidad constante de controlar. Muchos creen que si el niño
sobrevivió, entonces está bien. Pero sobrevivir no es lo mismo que sanar. El cuerpo va a crecer, la mente va a madurar, pero las heridas emocionales, si no se trabajan, se quedan. Y un niño que crece en un ambiente impredecible aprende a vivir en alerta. Siempre va a estar atento, siempre anticipándose, siempre listo para reaccionar. Ese estado de constante de tensión, no desaparece mágicamente al cumplir los 18 años. Se va a convertir en una ansiedad. Por eso vemos, o se va a convertir en un adulto que se va a preocupar excesivamente. Va a sentir que algo malo puede pasar, ocurrir en cualquier momento. Y necesita controlar todo para sentirse seguro. Porque su sistema nervioso fue entrenado en el caos. Y aunque ahora esté en un entorno estable, su interior sigue esperando esa tormenta. Porque cuando un niño vive en gritos, humillaciones o indiferencias, empieza a hacer una interpretación peligrosa. Empieza a pensar, a sentir que algo dentro de él no es suficiente. Y tal vez nunca se lo dijeron directamente, pero él lo sintió. Y esa sensación puede transformarse en necesidad constante de aprobación, de tener un miedo al rechazo, sensación de no merecer cosas buenas, de tener una autoexigencia extrema, una culpa exagerada. La autoestima se forma en casa, y cuando en casa pues no hubo un desorden emocional, la identidad puede crecer frágil. Y si un niño aprendió que el amor incluye gritos, inestabilidad o dolor, puede repetir ese patrón sin darse cuenta. Puede elegir parejas emocionalmente inestables. Puede tolerar faltas de respeto. Puede volverse un controlador, un celoso. Porque lo familiar lo hace sentir normal. Y muchas veces escuchamos frases como no sé por qué siempre termino con personas así. Pero la respuesta muchas veces está en la infancia, en esas heridas que no se sanaron. No elegimos lo que nos hace bien, elegimos lo que nos resulta conocido. Y si el caos fue conocido, el caos se vuelve cómodo. Muchos hijos alcohólicos prometen que jamás serán iguales. Lo dicen con una firmeza, pero si el dolor no se trabaja, el patrón se va a repetir. Tal vez no de la misma manera,
tal vez no tan extremo, pero va a empezar igual. Va a empezar a beber de poquito, va a empezar a beber por estrés, por un escape, por anestesiar, por negación, porque el cerebro aprendió desde pequeño que esa era una forma de lidiar con la vida. Y lo más triste es esto, no lo hacen porque quieran dañar, lo hacen porque nunca aprendieron otra forma. Entonces, hermanos, también llega ese punto cuando ya la familia se va, se queda la casa vacía, los juguetes ya no están, hay cuartos sin voces, la mesa, hay menos sillas. Cuando la esposa decide irse, no siempre es por odio. A veces es por supervivencia, porque ya intentó, porque ya esperó, porque ya creyó demasiadas veces, y el día que se van, muchos hombres sienten algo que nunca habían sentido. Sienten ahora sí esa soledad real. Ya no hay discusiones, ya no hay reclamos, solo hay consecuencias. Y como les mencionaba ahorita, mis hermanos, ¿verdad? Que el cuerpo siempre nos pasa factura. Aquí ya empieza a haber dolores constantes, ya empiezan esos problemas hepáticos, desmayos, hospitalizaciones. Y ahí ya no es discurso moral, ya estás ahí en una realidad ya médica. El cuerpo empieza a fallar. Y cuando un médico te mira serio, cuando te hablan que el daño es irreversible, cuando mencionan riesgo de muerte, entonces ahora sí ya te aparece ese miedo. Pero muchas veces el daño ya es tan profundo, y el alcohol que prometía alivio, pues ya terminó cobrándote una factura completa. Y entonces ya después de perder tu familia, de perder el trabajo, la salud, llega algo aún más peligroso: la depresión. No la tristeza momentánea, la sensación profunda de vacío, de culpa, de vergüenza, de autodesprecio. Pensamientos oscuros donde dices: arruiné todo, no sirvo, ya es tarde, no valgo nada. Y aquí, mis hermanos, el riesgo aumenta, porque el alcohol y la depresión juntos son una combinación devastadora. El alcohol deprime el sistema nervioso y la mente empieza a hundirse más. Algunos digan al punto donde no ven salida, y eso es lo más doloroso, porque muchas veces la ayuda estaba ahí, estaba disponible, pero el orgullo fue más fuerte. Mis hermanos, la recuperación no empieza cuando dejas de tomar.
empieza cuando dejas de mentir, cuando reconoces que tienes un problema. Y reconocer que hay un problema no es humillante. Humillante es seguir perdiendo todo por no admitirlo. Decir simplemente, sí, perdí el control. Sí, estoy dañando lo que más amo. Sí, no puedo solo. Eso, mis hermanos, eso no es una debilidad. Eso es el inicio de la libertad. Porque mientras más lo niegues, el alcohol te va a seguir gobernando. Y cuando lo reconoces, vas a empezar a recuperar autoridad. El alcoholismo, mis hermanos, no es solo un mal hábito. Es una dependencia física, psicológica y emocional. Y muchas veces se necesita intervención médica y psicológica. Porque un profesional puede ayudarte a manejar la abstinencia, ayudarte a entender los detonantes, a trabajar esos traumas o trauma que puedas tener desde la infancia, a reconstruir los hábitos, crear un plan realista de recuperación. No se trata solo de echarle ganas. Se trata de reentrenar otra vez tu mente y tu cuerpo. Y para eso, mis hermanos, para eso se requiere una guía. Porque no se puede luchar solo. Para eso existen grupos como el de Alcohólicos Anónimos. En esos grupos no vas a encontrar gente perfecta. Vas a encontrar a gente honesta. Personas que han estado en el fondo, que lo han perdido todo, que han caído y que están luchando por levantarse. Y escuchar a alguien decir, yo pasé por eso, rompe ese aislamiento. Porque la adicción, mis hermanos, crece en secreto. Y la recuperación crece en comunidad. Y admitir frente a otros, soy alcohólico, no es etiquetarte. Es quitarle el poder a la negación. Muchos hombres dejaron de beber, pero nunca sanaron. Y cuando no sanas la raíz, el riesgo de la caída aumenta. La terapia no es para débiles. Es para valientes que quieren entender el que estoy anestesiando cada vez que bebo. ¿De dónde viene ese vacío o ese dolor que siento? ¿Por qué no sé manejar el estrés sin escapar? ¿Qué heridas sigo cargando? Entonces nos damos cuenta que el alcohol era el síntoma. Y la terapia ayuda a trabajar la raíz. El alcohol muchas veces ocupa
el lugar de consuelo que debería ocupar algo más grande. Cuando la persona se reconecta espiritualmente, que empieza a buscar esa ayuda también en Dios, todo empieza a recuperar sentido, empieza a tener humildad, a tener un propósito, a tener una identidad, una dirección. El acompañamiento espiritual no sustituye la ayuda profesional, la complementa. Y reconocer que necesitas algo más grande que tu fuerza de voluntad es uno de los actos más poderosos de transformación. Porque la adicción prospera en el orgullo. Y la recuperación comienza en la humildad. Y recuerda que no eres un fracaso por haber caído, pero sí eres responsable de levantarte. Tus hijos no necesitan un papá perfecto, necesitan un papá presente. Y el primer acto de presencia es dejar de huir. Mis hermanos, estamos por concluir este tema. O ya no alcanzo a dar lectura, pero si pueden, lean el Salmo 51. Habla de David, de cómo cayó fuertemente, pero su arrepentimiento genuino abrió su restauración. Otra lectura también que pueden hacer es Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Mis hermanos, también quiero que se queden con esto. No eres tu adicción, no eres tu peor error, no eres tu caída. Puedes empezar de nuevo. Si este episodio te incomodó, tal vez era necesario. Si te sentiste identificado, no lo ignores. El alcoholismo no se supera con fuerza de voluntad, se supera con humildad. Hoy puede ser el día en que rompas el ciclo, no por ti, sino por tu familia. Y algo también muy importante, mis hermanos, cuando hablamos del alcohólico, pensamos luego en el hombre, pero ¿y la mujer? Porque también hay mujeres que las domina el alcohol. Entonces, yo creo que no se pierdan el siguiente podcast, donde también trataremos cómo afecta el alcohol a la mujer. Si este mensaje te ayudó, compártelo, porque alguien allá afuera necesita escucharlo antes de que sea demasiado tarde.
Esto fue Sabor con Fe Católica. Bendiciones.